La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó extender a 75 años de edad la edad de cese de los trabajadores. Es decir, si se contemplaba la posibilidad de jubilarse a los 65 años con una extensión hasta los 70 en algunos casos, ahora la Comisión Permanente dice no, hay gente muy valiosa que todavía puede rendir mucho más, vámonos hasta los 75. Yo tengo mis dudas, pero mejor se lo pregunto a Julio Palomino, experto en temas laborales y además conductor de Expreso Hoy, que sale mañana por Nativa, así que estamos muy contentos de poder conversar con él y vamos a conversar del programa, por supuesto. Julio, ¿cómo te va? Qué bien, Carlos. Gracias por estar con nosotros. ¿De qué se trata este proyecto de los 75 años y qué opinión te merece? A ver, este proyecto no es un proyecto nuevo, Okay. ¿no? Ya se venía discutiendo en octubre del año 2022, se ha dado vueltas el 2023 y ahora sale la comisión, ¿no? La comisión permanente que reemplaza al Pleno, saca un proyecto, una aprobación con 13 votos, 10 en contra, y todavía tenemos 7 días, ¿no? Es la primera votación, para la segunda votación. Pero básicamente lo que modifica este proyecto es extender la edad de jubilación de los trabajadores hasta 75 años. ¿Qué es lo que tenemos en la actualidad? Jubilación automática de acuerdo al artículo 21 del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, 70 años automáticamente. Ahora, 75 años. Pero hay que determinar varias cosas, porque no es tan sencillo de decir vamos a extender y también hay que poner de conocimiento cuáles son los alcances de este proyecto, cuáles son los requisitos, cuáles son las exigencias, ¿no? Esto es a pedido exclusivo del propio trabajador. O sea, no es que se va a extender porque muchos decían va a trabajar hasta los 75 años, pero eso no es así, ¿no? El trabajador tiene que pedirlo cuando cumpla 70 años al empleador. Así es. Y esto tiene que pasar por una comisión médica multidisciplinaria. Sí, señor. O sea que eso hay un chequeo médico al trabajador para ver si de repente su capacidad física, mental, le permita seguir laborando después de los 70 años, ¿no? También hay un tema que está tomándose en cuenta, creo que al momento de sacar este proyecto, la expectativa de vida que tiene un peruano. Más o menos estamos hablando de 78, 80 años. Sí. Pero yo me hago una pregunta, ¿no? La pregunta es, ¿los jóvenes pueden reemplazar en la actualidad a los trabajadores que tienen una antigüedad y tienen una formación, una experiencia? Yo creo que todavía no. ¿Por qué? Porque el tema tendríamos que ver cómo viene el tema de las prácticas preprofesionales, los convenios profesionales, y después que se reinserte recién el joven, ¿no? El joven profesional al mercado laboral. Pero esto no se da en la actualidad, porque ni siquiera el gobierno se preocupa, ¿no? Escuchaba el año pasado, antes de fin de año, Carlos, de que decía el ministro, vamos a hacer un programa, pues, ¿no? De los jóvenes para que se reinserten a nivel nacional en el mercado laboral, pero de ahí a la fecha no hemos visto ni un cambio que sea, pues, un cambio que genere, pues, al joven que vaya a trabajar bajo las formalidades legales de contratación. Por el contrario, ¿no? El joven ya se acostumbró, ¿no? Se acostumbró a ser contratado informalmente, ¿no? Por recibos por honorarios, ¿no? Fuera de planilla. Y es la norma más que la excepción, ¿no? Es correcto. Entonces yo creo que acá básicamente hay que hacer entender a todo tu público de que se va a extender, pero a pedido del trabajador, ¿no? O sea, no es que el empleador lo obliga al trabajador. Buen punto. Déjame poner algunos ítems sobre la mesa para tu análisis, Julio. Se ha discutido también que las personas están envejeciendo mejor que en el pasado. Y por tanto, como tienen mejor salud, pueden continuar trabajando más. ¿Te parece valioso ese argumento? A ver, habría que determinar también el puesto de trabajo, la salud, el diagnóstico que puede tener un trabajador en la actualidad, porque mira, todos salimos en la época dura del COVID, ¿no? Donde ha dejado muchas secuelas, pues, esta enfermedad, y creo que todos hemos tenido COVID. Entonces, hay que ver realmente si esto ameritaría de que se extienda hasta 75 años. Ahora, esta comisión multidisciplinaria va a determinar, pues, si el trabajador puede seguir laborando. Y hay que también ver en cada realidad, cada empresa, ¿no? Por ejemplo, un trabajador administrativo podría de repente extenderse ¿no? Siempre y cuando, pues, se encuentre una capacidad y el esfuerzo sea mínimo, ¿no? Pero un trabajador, por ejemplo, que labore en labores de alto riesgo, es muy complicado que después de los 70 años... Tiene que ser una cosa muy particular, la actitud física, la capacidad física sea la misma, no es la misma, ¿no? Seguro. Ahora, la OIT también, Carlos, ha dicho, pues, de que la jubilación tiene que irse de manera progresiva, no establecer un plazo como lo tiene el Perú, 70 años, muchos dicen que es un acto de discriminación porque a los 70 te jubilas, y hay mucha gente que también necesita trabajar o necesita de repente cubrir unas necesidades posteriores a esa edad, ¿no? Pero también hay muchas situaciones que yo creo que debería, si es que este proyecto se da, ¿no? Se aprueba y sale como una ley, debería reglamentarse algunas situaciones que no perjudiquen tampoco tanto al trabajador como al empleador, ¿no? De acuerdo. Así es. Ahora, hay un gran porcentaje
porcentaje de personas que seguirían trabajando porque no tienen los ahorros para la jubilación que esperan tener. Y entonces dicen, voy a jalar 5 años más para poder llenar el pozo. Pero mira, si nosotros hacemos un análisis de cuánto corresponde más o menos, un aproximado, ¿cuánto está la pensión de jubilación en la actualidad? De 500 a 850 soles. En ONP. Así es, en ONP. Entonces, yo creo que ahí, inclusive, salió... No, en AFP es otra vergüenza. No quiero salvarles el pellejo. No, eso es peor. Eso es peor. Así es. Peor. Entonces, yo creo que acá hay que analizar fríamente si realmente esa pensión de jubilación le va a servir. Que uno dirá, pues, no cumplo mis 20 años de aportaciones, claro, ¿no? Entonces, si no cumplo mis 20 años de aportaciones, ¿cuál es la pensión que me correspondería, ¿no? Entonces, ahí yo creo que eso merece un análisis exhaustivo. Claro, Carlos, pero ¿no? hago eso por encima de mi salud y de mis posibilidades. Claro. Y de haber trabajado toda la vida, Julio, que necesito uno también decir, bueno, hasta aquí nomás, ¿no? ¿Y qué pasaría, o qué pasa, por ejemplo, en la realidad, Carlos, de los trabajadores que no fueron formales? Que nunca aportó su empleador, ¿no? Por ejemplo. Hay empresas pues, que durante mucho tiempo lo ha atendido al trabajador fuera de planilla. Entonces, ¿qué pasa? Ahora quiere jubilarse y ese periodo no puede ser computado, pues porque nunca declaró el empleador. Locadores de por vida, la gran mayoría. Es correcto, así es. locadores de por vida. Entonces, acá también hay una situación de que el trabajador peruano, Carlos, ya se acostumbró a ser informal, pues. Sí, pues. Ya se acostumbró, sí, pues. ya no exige mucho. Entonces, sí, pues. sale de un centro de trabajo, se va al otro, no hay una exigencia. Y acá también hay que redundar mucho. ¿La SUNAFIL qué hace? Esa es una pregunta central, Julio. 800 inspectores, Carlos, solo a nivel nacional. ¿Qué hace SUNAFIL para poder combatir la informalidad laboral? Nada, pues. Y esto también afecta, porque todo esto está concatenado, Carlos, ¿no? El tema de la pensión, la formalidad laboral, esta norma también, que yo considero que esta norma no está bien definida porque dice, pues, de acuerdo a la necesidad del servicio, ¿no? O sea, de acuerdo a que el empleador, por criterios o razones objetivas, pueda seguir manteniendo ese puesto de trabajo. Y si no lo tiene, el trabajador, como lo acabas de decir, no va a poder sumar para tener una pensión digna después de 5 años. Así es. Cuando vi la intención de la Comisión Permanente, en un inicio pensé que lo que podría tratarse era una presión del sistema pensionario, sobre todo del privado, para tener a los trabajadores más tiempo aportando y por tanto ellos generando más ingresos para sus administradoras. ¿Te hace sentido lo que te comento o sería un grupo muy pequeñito? No, un grupo muy pequeño, porque yo creo que acá, primero que el sistema previsional tiene muchos defectos que no se pueden subsanar hasta el día de hoy, tanto el sistema previsional privado y público. Sí. ¿no? Hay un tema ahí que... Es un país de ingresos muy bajos, no funciona con ingresos bajos, ¿no? Leí antes de entrar a la entrevista de que querían asignar una partida presupuestal para aumentar la pensión de jubilación 3 soles. O sea, imagínate, imagínate al pensionista, 500 soles ni siquiera puede llegar hasta 850, ni siquiera puede cubrir la canasta familiar. Ni con 1025, que es la remuneración mínima vital, puedes cubrir, mucho menos con 850 soles, pues, ¿no? Sí, pues. Trágico, ¿no? Ahora, quizás lo otro que también que habría que preguntarnos es, el trabajador que llega a los 70 años dice, si yo me jubilo ahora, no tengo nada que hacer, no tengo entretenimiento, no tengo acceso a la cultura, no tengo a dónde ir, no tengo con quién estar, porque quizás la sociedad no les ha generado a los adultos mayores el espacio que se merecen, la posibilidad de viajar, de hacer, que en Europa y en otros países los jubilados, digamos, viven a cuerpo de rey, porque han trabajado toda su vida, Julio, y claro, se lo merecen. Así es. Los nuestros jubilados viven un vía crucis, mira nomás Fonavi. Sí, pues. Yo creo que acá esto ya deviene mucho del interés, de la necesidad y también de lo que pueda sacar el Congreso Ejecutivo. Pero yo veo, Carlos, que en la actualidad no hay ni siquiera pues, un mínimo pues, avance respecto al sistema o la modificación del sistema previsional. Siempre se habla, vamos a modificar el sistema previsional. Todo el mundo, en la época populista, en la época presidencial, siempre dice, no, vamos a modificar, vamos a tirarlos abajo la FP, pero ¿se hace algo? Hasta el día de hoy nada, Carlos. Antes de pasar al tema de tu programa, que no quiero que se me escape, Julio, el tema del descanso médico, ¿cómo lo ves? Ese es otro tema. Explícalo con claridad, por favor. Mira, salió una resolución ministerial, ¿no? La 022-2024 del MINSA, esta última, que contiene pues una directiva 349, ¿no? El trabajador, te lo digo fácil, el trabajador con COVID leve puede ir a trabajar sin tener ni siquiera un examen médico. Esto también recorta, eso también afecta mucho a los trabajadores porque prácticamente se entendería
de que ese trabajador que tiene COVID leve puede asistir a trabajar. ¿Y qué pasa si se agrava su situación médica? Entonces, ahí también hay una situación de discriminación que de veras que no está claro por qué. Porque el trabajador que puede ser determinado con un COVID de repente un poco más riesgoso, tiene que tener ahí recién tiene que tener un certificado médico de un médico tratante. ¿Cuánto se demora un trabajador, como dice Silvestre, de ir a salud para que le den una cita? Entonces, muy complicado, porque ahí también deviene mucho en la responsabilidad del propio empleador. ¿Por qué? Porque el empleador tiene que ahora desempolvar su plan de vigilancia y prevención de COVID, que antes lo tenía, tiene que desempolvarlo, tiene que brindar medidas de seguridad, salud, del trabajo, de higiene, tiene que mover el tema del lavado de manos, el distanciamiento social, cuando verifique o cuando permita el ingreso de un trabajador con COVID. Totalmente de acuerdo. Ahí yo creo que esta norma creo que sí tiende más para un sector de la relación de trabajo y está perjudicando al trabajador. ¿Por qué? Porque prácticamente estaría diciendo de que el descanso médico ya estaría sin defecto en este caso, ¿no? Yo creo que ese es un derecho constitucional que le asiste a todo trabajador. A todo trabajador. Es correcto. En fin. Yo creo que ahí hay un tema de discusión legal y esperemos pues de que... No, se tiene que corregir. Sí, yo creo que sí. Expreso, hoy por Nativa, ¿qué tramas, Julio? Es una propuesta nueva, formo parte ya de Nativa, del grupo Nativa, y creemos de que a veces esa experiencia profesional de tantos años como abogado laboralista nos hace ver la realidad de una manera distinta y que todo el mundo conozca sus derechos, ¿no? Sus obligaciones. Conocer derechos es fundamental. Así es, porque a veces de una u otra forma el ciudadano a pie de repente no los conoce, ¿no? Y de veras que nosotros vamos a llegar, porque Nativa se ve a nivel nacional, vamos a llegar a todo el mundo, a todos los ciudadanos a nivel nacional. Y creo de que esta propuesta va a estar llevada para no solamente conocer los casos de éxito de algunos emprendedores, empresarios, sino también sus traspiés y que sirva como ejemplo. Así, los desafíos que tienen que enfrentar, vaya. Los desafíos. Claro. Y vamos a tener unos bloques muy simpáticos, unos bloques que van a ser 4 bloques de programa y esperemos de que sea esto lleve pues a sumar al grupo Nativa, pero siempre dando un ejemplo y una de repente ese ideal de que el ciudadano a pie debe conocer sus derechos. Va a ser un éxito. Julio, habrá llamadas del público, consultorio, la gente podrá interactuar contigo. Sí, vamos a hacer entrevistas a personajes importantes, a emprendedores, empresarios. Vamos a tener una sección también de Expresamos con Café, una sección también de salud mental, de algunas mejoras para eso va a ser muy bueno. El bienestar laboral y muchas cosas que ya todo el público cuando se conecte todos los martes de 5 a 6 de la tarde en vivo. 5 a 6 de la tarde. Así es, está a partir de buenísimo. mañana. Julio, te deseamos muchísima suerte, que sea un éxito. Gracias, que tu paso por Nativa sea espectacular, que tú disfrutes el programa y que el público también se conecte contigo. Gracias. Gracias, Carlos. Por haber estado con nosotros. Gracias. Julio Palomino, experto en temas laborales y conductor de Expreso Hoy por Nativa a partir de mañana a las 5 de la tarde. No se lo pierdan, van a poder conversar con él y seguir el programa y hablar de temas laborales, que no es un tema menor, sobre todo el tema de los derechos. No se olviden que es un tema clave en un país tan injusto.